Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo otra vez más que os voy a traer. Os voy a traer una Crapovi que nos traen, digamos, de la caja oficial. Y fijaros, qué chulo, qué bonito. Esto es una KTM, creo que una 1290. Adventure, fijaros, el escape está flamante, estamos un poco sucio. Fijaros, a que está chulo, Falta, digamos, el embellecedor de fibra de carbono que lo tiene el cliente. Joder, pues la verdad es que está flamante, ¿no? Pues nada por el estilo de lo que acabo de decir. Este escape está machacado. Y voy a decir el por qué. O sea, muchas veces os tenéis que fijar que ya no es lo que reluce, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Como se dice el refrán, sino hay que fijarse en pequeños detalles. Este es un escape que le han manipulado mucho, que le han intentado quitar, digamos, los de B-Killer, fijaros. O sea, parece el escape de origen, ¿eh? ¿A que sí? Pues está muy manipulado. A simple vista, quien te lo pone por Wallapop, os lo coméis y os lo traéis todo, porque realmente no veis realmente qué es lo que le pasa, qué es lo que han hecho, qué es tal, y ya una vez que lo tengáis en casa, pues os habéis comido, digamos, el escape. Vamos a intentar enseñaros un poco para que realmente vosotros cuando vayáis a comprar un escape, ya sea de segunda mano o no, realmente miréis muy bien si está manipulado, el desgaste que tiene, el uso que tiene, porque así os vais a ahorrar complicaciones en el día de mañana. Os explico un poquito. Vamos a ir detalladamente, realmente, un poquito qué es lo que le ha pasado a este escape. O sea, no lo manda, no, el cliente todavía no le hemos dado la sorpresa, ahora después se lo diremos. Y bueno, nos lo manda para realmente desoldar, para que haga más ruido, debido a que estas motos sabéis que no suenan nada. Pues bueno, vamos a sacarlo de la caja, vamos a sacar el embellecedor. Bueno, si no la lío antes, que viene pegado. Fijaros, que estéticamente bonito, fijaros. Pues primer error, bueno, tiene un poquito la fibra dañada, pero eso es una tontería, no nos vamos a ver realmente cosas que, bueno, que se puedan cambiar, cosas tan, la abrazadera, dices, uff, cuando tú lo veas, dices, ostras, esta abrazadera es que es raro que esté así, o sea, un arañazo es normal, pues se nos puede caer la moto en parado, es algo normal, uy, esto que realmente está como si fuese achatada, qué raro realmente, ¿no? O sea, ya realmente vienes por acá y ves que tienes aquí un corte, fijaros, no sé si veis, digamos, esto. Dices, coño, ¿quién realmente desmonta un escape de una moto nueva por la parte de atrás? O sea, es algo ilógico. Y si le ves con lleno de golpes. No sé si lo veis. ¿Veis? Lleno de golpes, lleno de arañazos. O sea, que le han sacado hostias, con perdón de la palabra, pero es así. Ves que no entraba y le han metido por aquí, digamos, un destornillador. O sea, ves que los remaches no coinciden. Han recortado una brida que no es ni la suya, ¿veis? Aquí las terminaciones. La brida, con la terminación de la brida siempre va por detrás de un escape. Fijaros, mira, que tengo por aquí un escape para que vosotros veáis lo que yo os comento. Una terminación de una brida va aquí. Lo bueno es que Agrapovi tiene, digamos, el embellecedor realmente acá aquí, para que quede estéticamente bonito, pues si cortas aquí quedaría mal, ¿vale? Para que vosotros lo veáis. Bueno, vamos a seguir. Fijaros, ya se ve que dices, coño, una persona que realmente veis que realmente no salía y la han arañado. La han arañado, la han golpeado y dices tú, joder, mira, aquí le falta un remache, le falta un trozo de brida, fijaros, el trozo de brida que faltaba realmente se lo han puesto por aquí. Entonces, mira, aquí se les ha olvidado la abrazadera, pues esto ya se ve que el que la ha hecho es una chapuza, realmente, sin duda alguna. Y ya no es eso que dice, bueno, pues eso a terminación pues no se ve, la gente que al final no entiende, pues no lo va a ver, lógicamente, aunque a mí esto no me gusta, porque puede incluso cortar, pero bueno, dice, pues bueno, voy a ver cómo está lo de Killer, yo voy a mi trabajo, ya se lo indicaré y enseñaré, digamos, al cliente y realmente que se las apañe él, al fin y al cabo, ¿no? Fijaros, dices, coño, por aquí también, dice la abrazadera, mira cómo corta, fijaros, ¿lo veis cómo corta? Eso es lo importante de hacer un escape bien. Esto ha sido improvisado. Pues mira, veis que la abrazadera no coincide con la abrazadera de tal, los remaches, si te fijas, uno está más metido para adentro, ¿veis? Y otro está más metido para afuera. Veis que realmente ya han sacado también la fibra de carbono. Y dices, joder, si han sacado el embellecedor, ¿para qué realmente me lo mandan si han sacado el de B-Killer? No tiene sentido. Pues fijaros, aquí está la obra maestra de los profesionales. Fijaros, no sé si lo vais a ver, voy a poner una linterna ahora mismo y vais a ver realmente lo que os digo. Ves que el DB Killer
está súper. Bueno, lo primero es que aquí, no sé si lo veréis, tiene un pedazo hostia de haberlo sacado a golpes el escape y realmente tal. Aquí lo han manipulado, lo han soldado, lo han agarrado. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué realmente esto está más manipulado que la pipa un indio? Pues fijaros, no sé si veréis, aquí sí que se ve un agujero, que ahora voy a sacarlo de Bequile, voy a hacer un vídeo, pues un agujero más grande vamos, o sea, normalmente estos agujeros se hacen de 5 milímetros, de 6 milímetros como mucho, pues un agujero que puede entrar todo, digamos, vamos, todo un dedo. Ahora cuando saquemos el de Bequile os voy a enseñar realmente cómo están hechos los agujeros y qué es lo que pasa, que se han cargado el de Bequile, se han cargado la soldadura, lo han sacado y a la persona que se lo ha vendido, pues le han soldado por aquí lo que es el de Bequile, ¿para qué? Para que se quede fijo y en este caso también incluso se lo han avellanado para que no salga. ¿Cómo está el escape? Para mi gusto, hecho polvo. Para mi gusto no vale ya ni 200 euros, para mi gusto. ¿Por qué? Porque al final una persona que entienda, al final al cabo, lo que quiere es que el escape esté bien, que tenga una buena calidad. Aquí, fijaros, la soldadura. Mira, acabo de romper la soldadura del DB Killer. ¿Veis? Esa soldadura que tiene ahí. Mira, se acaba de ir la soldadura. Vamos, he hecho una chapuza. Vamos a sacarlo de Bequile, vamos a ver realmente cómo están, pero para mi gusto ya es un escape que no vale ni la mitad de la mitad que ha costado. ¿Por qué? Porque está destrozado. Entonces, siempre fijaros cómo han sacado el de Bequile, porque no mucha gente sabe sacarlo de Bequile. Nosotros trabajamos para muchos talleres y lo dicen. Al final, el tocar una cúpula vale 220, 130 euros, digamos lo que es la cúpula. Los remaches tienen que ser de titanio. Si haces un agujero más grande, el remache baila. Realmente hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque el hacerlo mal luego son muchos problemas que te genera y son muy problemáticos y muy costosos al fin y al cabo. Entonces vamos a sacarlos de Bekiller y vamos a ver realmente qué obra maestra ha hecho aquí el cliente. Bueno, el cliente o el que le ha vendido el escape. Mucho más tarde. Familia, después de un ratito luchar por los de Bekiller, ha costado porque tenían soldadura, habían hecho para agarrarlos. Fijaros, qué obra maestra, ¿eh? Fijaros, esto es sacar el de Bekiller con arte y maestría. Y lo demás es tontería, ¿eh? Ahora, ¿qué le adaptamos aquí? ¿Cómo realmente agarramos los de Kilo originales para cuando tenga que pasar la ITV? ¿Qué hacemos ahora, familia, con este dos pedazos de agujeros? Realmente, fijaros, no sé si lo veréis. Espera, que voy a poner la linterna, porque esto es obra de arte verlo. ¿Qué hacemos con estos agujeros? Que puede entrar el dedo perfectamente. ¿Qué hacemos, familia? Hacemos un agujero en el mismo lado de la fibra de carbono para adaptarle un tornillo. Eso es un tornillo de 10 milímetros. ¿Qué tornillo le agarramos, digamos, a un DB Killer? Que normalmente el agarre es de 5 milímetros. ¿Qué agujero le hacemos? ¿De 10 milímetros? Vamos, con de 10 milímetros, incluso de más. Déjame, que voy a buscar un tornillo de ¿esto cuánto es? De 8 milímetros, fijaros. De 8 milímetros sobra. Esto es de 8 milímetros. Fijaros, qué barbaridad. Qué forma de destrozar un escape. Familia, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, me he intentado sacar por ahí. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir. Al final y al cabo, cuando se hace estos trabajos hay que hacerlo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque ahora lo primero es mucho más tiempo para sacarlo debido a que habían echado soldadura. No sé qué soldadura habían echado, pero fijaros qué mierda está, digamos, hecho el DB Killer. Ahora, ¿qué se le cobra, digamos, al cliente una vez de manipulado? ¿Qué se le hace? Porque al final y al cabo habría que adaptarle algo. Ese agujero realmente no se le puede casi ni tapar. ¿Dónde hacemos el agujero? ¿Cómo lo vamos a agarrar? O sea, hay muchas cosas las cuales realmente creo que antes de tocar un escape deberíais informar, deberíais mirar vídeos. Incluso hay gente que nos llama para realmente, incluso talleres que nos dicen, oye chicos, ¿cómo se quita este de Bekir? Y nosotros le ayudamos, ¿eh? Yo no tengo ningún oficio ni beneficio de no decir cómo se saca. Me refiero, pero esto ahora, ¿qué le hacemos? ¿Qué le decimos al cliente? ¿Qué de Bekir le vendemos? Esto es, al fin y al cabo, un problema para cuando tenga que pasar ITV, un problema para ahora, para adaptar, digamos, cualquier pieza, para agarrarlo, es un problema grave. Entonces, familia, antes de tocar cualquier escape, os recomendamos que contactéis con nosotros, que nosotros os vamos a ayudar sin ningún problema, sin ningún beneficio, y no hagáis estas cosas. Y antes de realizarlo es importante que la persona o el taller que realmente te lo vaya a hacer haya tocado tu mismo escape, de tu misma cilindrada, de tu misma
modelo de moto. ¿Por qué? Porque en cada escape, en cada modelo de moto y cada año cambia la forma de sacar el DB Killer. No por haber sacado un DB Killer de un escape de una Z900 o de una Z1000, es igual en todos los escape, en cada modelo, en cada, vamos, en cada año de moto se saca de una forma diferente. Lo sepáis, para que no os pase esto, siempre realmente cuando digan que han sacado un DB Killer como el tuyo, que te hagan fotos o que te enseñen un vídeo, porque esto es obra de arte de poder sacar el DB Killer. Y ya no es eso, que a mí me da igual el DB Killer, pues los DB Killer se compran, sino el hecho, el agujero que tiene aquí, el destrozo que tiene aquí a martillazos que lo han sacado ahí, el vaciarlo, la mala terminación. Entonces es importante que esto lo hagan bien, pues si no, destrozan el escape, como pueden ver. Así que nada, familia, muy importante estos consejos antes de comprar un escape de segunda mano. Un saludito, familia. ¡Gas!